Tras una semana de pasado los comicios electorales internos en el país, la población tiene un panorama más claro de quiénes son los representantes políticos para las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre. Esto, a pesar del trabajo que ha realizado el Consejo Nacional Electoral, que para algunos ha quedado a deber a la ciudadanía por la manera en la que se llevó a cabo el conteo de actas y la tardía respuesta de quienes irán a la contienda electoral general. La participación de las y los hondureños sin duda fue masiva en las urnas. Y a pesar de algunas inconsistencias en las mesas electorales, analistas afirman que el civismo predominó en este proceso. Conocer la opinión de expertos en esta materia es crucial para saber qué le depara a la nación en el mes de noviembre una vez que se lleven a cabo las elecciones generales. La juventud ha sido crucial en este proceso electoral y siempre ha tenido un importante papel en cuanto a la cantidad de estos nuevos votantes que desean confiar en los actores que participan en la actividad política. Hoy nos acompañan a propósito de ello el presidente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Honduras, el abogado Fernando Paz, y el también profesional del derecho Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con quienes vamos a conversar sobre el papel que juega la población joven en un proceso electoral y lo que depara a la democracia hondureña de cara a las elecciones generales, después de haber vivido un proceso interno con sus problemas, con toda sinceridad diríamos, normales que ocurren en cualquier país del mundo, pero que se tienen que corregir sin ninguna duda, y lo hablábamos aquí extra cámara, con el abogado Paz en virtud de que esas costumbres, elecciones de estilo Honduras deben de desaparecer al 100%. No se justifica y tienen que ser primero anuladas y después llevadas a través de la Fiscalía a las personas que adulteraron actas. Porque no se vale que gente que haya trabajado duramente por alcanzar una posición, independientemente del calor que haya tenido, del respaldo de la gente, tiene que respetarse. No se concibe, hemos visto actas en donde hay 200 votantes y aparece un candidato a la presidencia con 600 y fracción de votos. Imposible. Igual para los candidatos a diputados. Y si se ha dado también para los alcaldes, pues igual. Primero tienen que anularse y después investigarse a través de la gente que estaba en las mesas electorales por qué firmaron de esa manera esas actas o si fue que se las firmaron en otro lado. Pero definitivamente tienen que corregirse esos entuertos para ir mejorando. Y la participación de los jóvenes es determinante porque ya los mayores tenemos mañas que es bien difícil. Entonces, pero tienen que estar gente como ellos que estén ahí presionándonos y apoyando o que estén presionando a los que son delincuentes en estos procesos electorales, porque esa es la palabra correcta. Yo les digo, lo he planteado aquí cuando hablábamos con el ingeniero Luis Zelaya, hemos tenido otros invitados y no me canso de decirlo, me agradó enormemente mi actitud de mi hijo Jorge Alberto Jr., que 3 años trabajando en una zona, 3 años, o sea, ni siquiera pensaba yo en que iba a entrar a una contienda como candidato a diputado. Y 2 días antes de las elecciones, el jueves, llegó a la casa y reunido con su mamá y yo me dijo, papá, yo no le voy a meter un voto, no voy a permitir que le quiten, pero no le voy a meter un voto que usted no lo haya sacado. Eso me agradó y me hizo sentirme súper orgulloso de mi hijo, Y los votos que tenemos son los votos que nos dio el nacionalismo. Lo digo no con arrogancia, con mucha humildad, pero seguro de ello. Y en donde pude haber metido capote, como me decían, en la zona donde coordinaba mi hijo, donde estuvo mi hijo, ahí logramos sacar y ganar algunas urnas con 16 votos de diferencia, con 8 votos de diferencia, perdimos otras, que eso es normal. Pero hubiese sido inconcebible que apareciera yo con 400 votos de diferencia en relación al resto de precandidatos a diputados de mi partido. Y lo digo una vez más porque están estos jóvenes profesionales, primero, que me agrada que estén en la política, les decía, y por eso invitarles a ellos para que nos den sus opiniones y decirles que sigan en eso para adecentar los actos irregulares que se dan en los procesos electorales. Saludamos, vía Zoom está el abogado Rafael Jerez, asesor de ASJ, abogado, y acá en el estudio, como les indicaba, el abogado Fernando Paz. Buenos días, abogado, y es un gusto tenerlo. Muy buenos días.
Buenos días, Jorge, y nuevamente buenos días a Fernando. Un placer estar con ustedes. Rescato muchas de sus palabras en estos momentos. Siempre Honduras ha tenido muchos retos en los procesos electorales que celebra, eso es una realidad. No íbamos a tener un proceso electoral perfecto y por ende hay cosas positivas que hay que rescatar. Uno de los que usted mencionó era precisamente la participación de jóvenes y las otras, bueno, parte de las etapas organizacionales del proceso que ya las hemos discutido, abordado, siempre será oportuno hacerlo, pero no tanto para diagnosticar el sistema electoral, porque creo que ya todos estamos conscientes de la debilidad que hay, sino para que se corrijan estas cosas, terminar bien las elecciones primarias y corregirlas especialmente previo a las elecciones generales o su convocatoria, que ya es el 27 de mayo. El 27 de, ¿cuándo es el mayo? ¿Se hace la convocatoria? De mayo. 27 de mayo. Gracias, abogado. Abogado Fernando Paz, bienvenido y gracias por estar aquí en el estudio. Muy buenos días, gracias, licenciado, por la invitación. Como lo mencionaba, estas elecciones tuvo una participación fuerte de los jóvenes, una participación donde la juventud se levantó. Hemos visto otros procesos donde la juventud ha querido ingresar a estos procesos, pero esta vez fue cuando la juventud se despertó, cuando la juventud se levantó, y es como muchas organizaciones de sociedad civil no partidistas, porque hay que tener claro de que muchas de las organizaciones que entramos en este proceso de observación o que fuimos veedores o que estuvimos durante todo este proceso, no somos partidistas y queremos ver a la juventud activa en este proceso. Perfecto. Le pregunto al abogado Jerez, en su experiencia, ¿cómo catalogar este proceso electoral interno del domingo 14 que vivimos los hondureños de los tres partidos, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre? Bueno, creo que es difícil calificarlo con una sola palabra. Creo que hay muchas características que pueden describir lo que ocurrió. Lo primero es la fortaleza de los partidos, ¿no? Todavía mucho se ha hablado del rechazo que tienen, la desconfianza, pero sí yo creo que ha quedado muy claro que todavía prevalecen las estructuras de los tres partidos. Incluso mucho se habló del Partido Liberal, pero si uno suma hasta el momento los dos resultados de los precandidatos presidenciales más fuertes, incluso llegan a superar al Partido Libre, que también tiene una estructura muy fuerte y que el liderazgo de Xiomara Castro pues no se discute. Pero ya si entramos a la parte organizacional, creo que ahí es donde están los desafíos más grandes. Y en realidad, buena parte de lo que ocurrió no sorprende, y ahí creo que entra la parte, bueno, de lo que hemos venido trabajando nosotros como ASJ en 3 años, desde que finalizaron las elecciones generales de 2017, pero también con experiencias comparadas, y es que hubo elementos clave que no se atendieron previo a las elecciones y ya eso nos daba indicios de lo que podía llegar a ocurrir, que finalmente pasó. Yo le puedo enumerar quizás los 3 más importantes. El primero, no haber tenido una nueva ley, porque no solamente se trata de una ley en sí mismo, sino del contenido y especialmente de la ley procesal electoral, que ya le viene a dar a este Tribunal de Justicia Electoral un marco más sólido para poder resolver conflictos, porque en realidad muchas de las impugnaciones de las que estamos escuchando van a ir a dar ahí, y ahí es donde realmente va a estar la última palabra en términos de resolución de reclamos. El segundo punto es el tema del censo. Durante el año pasado, cuando estaba en vigor el proyecto Identifícate, en la parte del enrolamiento biométrico, ya se venían escuchando muchas denuncias, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ser veedores ciudadanos de este proceso y ahí vimos los retos, y de hecho se los dijimos a los comisionados del registro, ellos lo reconocieron y esto ya se trasladó a la base de datos que se utilizaría para ejercer el sufragio en términos del censo. Y el tercero, un sistema de transmisión de resultados preliminares. Y yo pienso que quizás para los ciudadanos ese fue el más determinante, porque el día de la elección, aunque ya se sabía que no iba a haber TREP, pero muchos ciudadanos esperaban resultados, y el hecho de que se produjera un desfase entre el día de la elección y el día en que empiezan a actualizar, pues ya ahí la desconfianza comenzó a subir. Entonces, hay distintas valoraciones. En la primera, la verdad, la participación ciudadana, si los números continúan como están, yo ayer miraba unas proyecciones de don Julio Navarro y él estima que habrían más de 2 millones de votantes. Eso es positivo porque en 2012, las elecciones primarias de 2012 y las de 2017, la participación ciudadana
rondó los 2.4, 2.5 millones. De hecho, las que más participación registraron fueron las primarias de 2017. Si en estas superamos esos 2 millones de votos, será positivo primero por haber celebrado unas elecciones en contexto de pandemia, que creo que eso sí lo logró sacar bien el Consejo, es decir, superar ese reto, pero por otra parte por la misma proclividad ciudadana de haber acudido a ejercer el sufragio en un contexto no solo de pandemia, sino que no podemos desconocer de conflictividad social. Entonces, eso sí es muy positivo. Claro, definitivamente que sí. Gracias, abogado Jerez. Abogado Fernando Paz, tomando en cuenta lo que ha apuntado el abogado Jerez, nueva ley electoral. Y aquí hay un elemento que probablemente pueda servir muchísimo. El hecho de que el presidente del Congreso haya perdido el proceso interno, participando él contra Tito Afura en el Partido Nacional, significa que ahora va a estar menos presionado para apoyar, respaldar esas reformas electorales que son necesarias para el proceso de las elecciones en el mes de noviembre de este año. Recordemos que debe ser aprobado antes del 27 de mayo, porque el 27 si hacen la convocatoria de elecciones generales el 27 de mayo, tenemos que ir con la ley vieja. Entonces tenemos aproximadamente 2 meses para que no solo el presidente del Congreso, recordemos que hay 128 diputados que tienen que meter presión para que se pueda aprobar esta ley. Y como usted lo mencionaba, fue un proceso participativo, porque a pesar de que estábamos en pandemia y que hubo bastante carencia de temas de bioseguridad, porque algo que lo enfatizaron bastante en nuestra observación electoral, hubo participación de aproximadamente más de 2 millones de personas. También podemos ver un CNE débil en el sentido de que pasaron más de 60 horas en el cual el pueblo hondureño entró en incertidumbre porque no tuvimos resultados. También tuvimos, como lo mencionábamos, el tema de la ley electoral y el tema del registro nacional de las personas, ya que pudimos observar de que muchas personas se les cambió centro de votación y hasta el mero día se dieron cuenta. Muchas personas, debido a que no se les entregó la tarjeta de identidad con tiempo, en varios municipios estaban votando con el recibo, cosa que no es permitido dentro de la ley electoral. Entonces, hay muchas inconsistencias, tenemos que mejorarlas para este proceso en noviembre. Sí, bueno, que se tiene que... un dato interesante, ustedes es la primera vez que participan, que le dan, por ejemplo, la oportunidad de entrar a la bodega, de entrar a los hoteles como red mundial de jóvenes políticos. Así es, licenciado. Nosotros fuimos la primera organización acreditada en entrar al Centro Logístico Electoral, mejor conocido como las bodegas de Infop. Luego que con el abogado Rafael estuvimos haciendo presiones, inclusive ella estuvo con la subdirectora Andrea Sandoval en un plantón que presentaron un comunicado solicitando a la presidenta Ana Paola Hall el ingreso. Queremos aclarar algo, que nosotros no podemos dar fe de lo que ocurrió antes, porque nosotros entramos en las bodegas y entramos en este proceso cuando ya dimos un porcentaje de un 43% ya escrutado. Nos recibió la presidenta Ana Paola Hall y todo, pero como le menciono, nosotros vamos a dar fe de lo que pasó de ahí en adelante. O sea, el 43% que estuvo antes, ya que se no nos permitió el ingreso, no podemos dar fe de lo que sucedió. Queremos dejar en claro de que nos sorprendimos del sistema que está llevando el Consejo Nacional Electoral, ya que estuvimos primero en las bodegas de Infop, donde estaba todo el proceso de destuce, o que destuce le llaman ellos, que es cuando sacan todo el tema de las maletas electorales, donde se lleva el proceso de las actas, y donde hacen todo ese destuce y todo eso lo mandan a lo que es a los hoteles. Están en 2 hoteles, en el Hotel Plaza San Carlos y el Honduras Maya, donde está el Partido Liberal y Nacional en el Plaza San Carlos, y en el Honduras Maya el Partido Libre, Libertad y Refundación, donde pudimos observar de que habían 100 personas de cada partido político realizando todo este escrutinio de actas, donde se dice que es público, pero si nosotros no tenemos, esta es una nueva acreditación que nos dieron, porque la acreditación de observador se nos venció el 14 de marzo. Debido a esta acreditación ya estamos autorizados para permanecer en el Centro Logístico Electoral y el escrutinio de actas. Es decir, ustedes pueden entrar y a cualquiera de los sitios habilitados. Habilitados, así es. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa en radio y en televisión. Nos vamos a quedar en Facebook con Alejandra y con Ethel con muchísimos mensajes tanto dentro y fuera de nuestro país. La participación de los jóvenes en los procesos electorales, no solo votando, sino que supervisando, viendo, estando ahí, es determinante, es fundamental. Y ese es el relevo generacional que tenemos que admitirlo y tenemos que aceptarlo quienes ya pasamos más de los 50. Y uno debe de aceptar que los jóvenes, a veces nos ocurre hasta con los hijos. Si los hijos, bueno, perdóneme, abogado, ¿qué edad tiene usted? Disculpe. 21 años, abogado. ¿21 años? 21 años tengo. ¿Y el abogado Jerez qué edad tiene? 25. Imagínese usted. Yo tengo hijos de 33 años, va a cumplir ahorita Jorge.
de 33, 31, 28, 25. Bueno, pero cuando le digo, imagínese usted, es porque son jóvenes talentosos, son de buen nivel, y a veces uno cree, y lo digo también por experiencia personal, este cipote, yo no sé por qué me dice, no, son jóvenes con talento, son jóvenes que hay que darles el espacio y la oportunidad que se desarrollen, apoyarlos, estar ahí atrás, como, mire hijo, yo creo, bueno, pero ellos también tienen la capacidad y están más preparados que nosotros, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque eso de la tecnología, eso de la modernidad, los ha agarrado a ellos en esta etapa y fue en un momento que para nosotros fue completamente diferente. Todo tipo de formación, hace 15, 20 años atrás, y no digamos 30, estamos ya bastante anticuados. Por eso es importante estarse renovando y escuchar a estos jóvenes. Miren, en este proceso, honestamente, escuchar a mis dos hijos que anduvieron bien cerca, bueno, los tres, pero dos que iban al terreno, como papá, mire tal cosa, papá, haga esto, papá, haga lo otro. Y yo, wow. Y yo que pensaba que más bien era yo el que tenía que estarle diciendo a mis hijos. La juventud es importante que participe. Y los adultos somos los llamados a abrirles el espacio. Y si no les queremos abrir esos espacios, pues hombre, métanle duro ustedes y tómense de esos espacios porque es muy importante que las cosas sigan cambiando. El relevo generacional en un país como el nuestro es determinante y ya es tiempo de que se haga, porque no se puede ni se debe seguir con las mismas mañas. Una pausa breve y regresamos con estos jóvenes profesionales que nos honran. Uno vía son Rafael Jerez, el abogado, y el abogado Fernando Paz, que está aquí en el estudio con nosotros. En Facebook, Alejandra y Ethel con mensajes. Gracias por acompañarnos todas las mañanas aquí en Hola Honduras. Pausa y ya volvemos. Bueno, Reinaldo Chirinos en Los Ángeles, California. Saludos, muchas gracias. Coralia Bográn está creo que es en Washington, donde nos ve siempre. Leslie Molina nos está monitoreando en este instante. Gracias a la abogada Matute en Canadá, a todas las personas que siempre nos honran con su sintonía vía Facebook, los que están en el exterior y aquí en el país. Les agradecemos de todo corazón, no tienen idea cuando nos dicen, ahí los vemos por las mañanas en Canal 9. Abogado Jerez, ¿qué daño causa, por ejemplo, el retroceso? Tenemos una semana, un día. Todavía, aunque hay una claridad en los candidatos del Partido Liberal, es decir, y más claro, del Partido Nacional, del Libre, y está un poquito de duda, bueno, no un poquito, bastante duda en lo del Partido Liberal por actas que se han adulterado. Pero ¿qué daño le causa a los procesos en el país el que no haya celeridad en el Consejo Nacional Electoral al momento de resolver todos estos asuntos y declarar ya oficialmente quiénes son los que van a noviembre a las elecciones generales en donde sí van a participar ya todos los partidos? Bueno, porque crece la incertidumbre y mire que hay un punto muy importante de lo que usted menciona y es que, claro, muchas veces como ciudadanos queremos la inmediatez en los resultados, no queremos saber de un día para otro quién gana, pero realmente incluso con un sistema de transmisión de resultados preliminares, lo que tenemos son esos resultados preliminares. Ahora, creo que el error en este caso fue haberse tardado tanto iniciar la actualización de resultados. La finalización sí toma días, incluso, por ejemplo, si vemos el sistema estadounidense, el sistema electoral, en las elecciones de noviembre de 2020 entre Donald Trump y Joe Biden, ellos tardaron un aproximado de 5 días en poder procesar todos los votos de los estados clave y poder dar proyecciones claras. Entonces, que se tarde la finalización no es tanto el problema, sino comunicar eficazmente cómo se van a dar los pasos, porque eso genera incertidumbre y lo que pasa es que por los antecedentes que tenemos, ya la desconfianza de alguna manera está presente desde que inicia el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo ahora? Bueno, primero, claro, terminar todo el procesamiento de datos, pero ellos ya han anunciado que hay un aproximado de 1.140 actas, si no me equivoco, que irían a escrutinio especial. Entonces, en este escrutinio especial se tendrían que revisar primero
las actas y las copias de actas que tienen los movimientos y si es necesario entonces también hacer un recuento de votos. Pero ya a estas alturas muchas de las irregularidades no están en manos del Consejo, ocurrieron en la mesa. Entonces hay que ver de qué manera se resuelven comparando los resultados de las actas que tienen los partidos, porque eso sí es importante decirlo. Cuando la mesa cierra, se da una copia de acta a cada movimiento. Entonces partimos del hecho de que todos tendrían que tener las mismas actas. Si las actas no coinciden, la ley lo que dice es, bueno, se comparan y se toman como válidas las actas que tengan la mayoría de partidos, de mayoría de movimientos que coincidan. Entonces, primero resolver eso y se va a tener que resolver con los movimientos. Y después, por otra parte, creo que una lección aprendida para el Consejo, primero, es abrir el acompañamiento de la comunidad internacional y de la sociedad civil, que ese fue un error no haberlo hecho. Si no me equivoco, solamente el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria tuvo acceso a las distintas etapas de los procesos de contratación, porque le voy a dar un ejemplo muy concreto. En Bolivia, en la elección presidencial que hubo hace algunos meses, que fue muy controversial porque se da después de la salida de Evo Morales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que de hecho es una persona que ha estado muy presente aquí en Honduras para apoyar en todo este proceso, él nos comentaba que ellos decidieron como tribunal no tener TREP, pero la decisión la toman abriendo las puertas a la comunidad internacional y a la sociedad civil de Bolivia y explicándoles por qué no lo iban a tener y explicándoles también cómo iban a hacer el escrutinio. Y la comunidad internacional acompañó esa decisión. Pero el problema que hemos tenido aquí es que no ha habido esa apertura. Entonces, claro, al no haber apertura, la incertidumbre crece. Sí, definitivamente. Ahora, abogado Fernando Paz, debe de, por lo que ha dicho el abogado Jerez en este instante, entonces, aprobarse una transmisión de resultados preliminares que no las tuvimos en este proceso interno y solo a boca de urna, el resultado de boca de urna, pero que era de los medios de comunicación, los que tenemos un poco más de posibilidad económica, pues se hacen contrataciones de empresas y dicen, miren, vamos a dar resultados a boca de urna. Sí, pero ese no es un resultado oficial. Eso no es un resultado oficial. Entonces tendría, haciendo un agregado, lo que dice el abogado Jerez, tendría que aprobarse en el Congreso Nacional, en este caso porque es el Congreso, el que se den resultados preliminares, resultados parciales que no lo tuvimos en este proceso interno. Así es, nosotros pensamos y analizamos eso dentro de este proceso, ya que un sistema de transmisión quita la incertidumbre del pueblo, que fue lo que sucedió en estas elecciones, que pasaron 60 horas en el que los medios de comunicación, la población hondureña, estaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con los resultados? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Porque por las elecciones pasadas hemos visto que han sido también proyecciones, cabe aclarar que han sido proyecciones que son dadas también, porque tal vez las dan con un 20% de las actas que no puede generar una tendencia, y que también eso también genera otra incertidumbre. Entonces hay dos lados de la moneda. Pero la población hondureña, al ver que ya van los resultados, entonces ya se siente más tranquilo de cómo fue el proceso electoral. Pero imagínense ustedes, Jorge, de que ya llevaban 60 horas y no teníamos resultados. Y es ahí donde todas las organizaciones, inclusive el COEP, entre otros organismos de sociedad civil, se levantaron en protesta para que existiera un sistema de transmisión para que pudiéramos como población tener los resultados. Y debe de existir también una veeduría de la sociedad civil, como apuntaba el abogado Jerez, en el sentido de que debe ser abierto, pues, el que quiera ir, que vaya y que observe. O sea, no limitar a que nosotros somos el Consejo Nacional Electoral y solo nosotros vamos a ver esto. Me parece, no sé si estoy equivocado. Así es, debe de haber más participación y fue algo de lo que observamos, que hubo poca o nula participación de observadores. En el caso de voto informado, como lo dirige el abogado Rafa Jerez, tuvieron como 90 a 100 observadores a nivel nacional. En el caso de la Red Mundial solo tuvimos 62 y fueron de los pocos, y el Instituto Holandés, como lo mencionaba, de ahí donde escuché más organizaciones realizando procesos de observación electoral. Entonces, es momento de levantar la voz como jóvenes, como organizaciones de sociedad civil, no solo jóvenes, sino como todas las organizaciones, a participar en ese proceso de elecciones generales que estamos ya a 6, 7 meses de ser las elecciones, donde se les permita, y se les permita en todas las etapas electorales, no solo en el día E, como se menciona, que es cuando son las elecciones, sino que también se dé antes, post y antes, así es. Correcto, sí, antes, durante y después. Tiene que haber una veeduría indiscutiblemente. Abogado Jerez, yo estuve acompañando al candidato Tito Afura de nuestro movimiento cuando se votó en la Universidad Pedagógica. Vi que habían gente que decía ASJ, lo que estaba indicando en este instante el abogado Paz.
creo que 100 personas tuvieron ellos más o menos. Como 92, ¿verdad, Rafa? No recuerdo, él tiene el dato. ¿Cuántas fueron 91. 91 personas. Y en el informe que les han ofrecido a ustedes, estos jóvenes que anduvieron ahí, porque en su gran mayoría eran jóvenes, tuve la oportunidad de verlos ahí en la Universidad Pedagógica, ¿qué incidencias que se podrían destacar en este momento de lo que fue el proceso electoral y que se tienen que mejorar para las elecciones generales de noviembre les han apuntado a ustedes? Mire, la primera observación que es bastante recurrente es que la capacitación de los miembros de la mesa ocurrió, y hay que aclarar una cosa. Nosotros estuvimos, sobre todo, sí hubo observadores durante el proceso de votación, algunos, pero casi todos estuvieron presentes en el escrutinio a nivel presidencial. Y lo que nos dijeron, y también yo lo vi en la mesa en la que fui observador, es que muchos miembros de mesa, primero, no sabían cuáles eran las responsabilidades de su cargo, pero también, como de forma colegiada, a veces no sabían qué paso era el que tenían que seguir para poder hacer el conteo, qué acta era la que tenían que llenar primero. Entonces, esas cosas sí, entre ellos incluso a veces nos preguntaban a nosotros como observadores si estaba bien lo que estaban haciendo, y uno como observador no puede opinar, ¿no? Claro. Esa era la primera. Y la segunda, pues yo diría que el tema del censo. Mire, eso sí fue un hallazgo muy interesante porque, bueno, usted sabrá muy bien que días antes del 14 de marzo el Consejo saca un comunicado y explica quiénes pueden y quiénes no pueden votar, ¿no? Entonces, claro, eso primero no es responsabilidad total del Consejo porque ahí el registro tiene un rol muy importante, pero ya al momento de estar en la mesa ocurrió dos cosas. Primero, hay dos partidos políticos en los que había un cuadernillo adicional, que es el cuadernillo de personas que no estaban en el cuadernillo actualizado del censo nuevo, pero que votaron en esa mesa hace 4 años, para no coartar el derecho de elegir que tienen. Lo que pasaba era que hay ciudadanos que no estaban ni en uno ni en otro cuadernillo, y entonces los miembros de mesa, en un listado adicional, que era una hoja en blanco, un listado de incidentes, ahí podían votar. Entonces se les apuntaba así, en papel en blanco. Entonces, esto sí generó una incertidumbre muy grande entre observadores porque decían, pero eso no se puede hacer. Y después hablábamos con los custodios y los custodios nos decían, bueno, yo les advertí a los miembros de mesa que eso no se podía hacer y el riesgo es que ahí pudo votar una persona que no tenía ni siquiera que votar en ese centro de votación, pero se le permitía. Entonces, estos son detalles muy importantes porque, claro, si a un miembro de mesa se le capacita bien, de entrada no va a permitir que eso suceda, ¿no? Y no solamente eso, sino que se va a hacer bien el proceso de votación y después el escrutinio. Entonces, yo le diría que esa fue la observación más recurrente y también pienso que parte de lo más delicado, porque al final estamos hablando del censo, que es una base de datos prácticamente de seguridad nacional. Perfecto, gracias, abogado Jerez. Abogado Paz, ¿se coincide en esas incidencias y en un agregado que se puede hacer para evitar que esos problemas se presenten, insisto yo, en las elecciones generales? Porque también estos son como ensayos y aun cuando era importante sacar el proceso con la mayor transparencia posible, lo importante es que los errores que se cometan, ya sean premeditados o no, que no se vayan a cometer en el mes de noviembre y que gane, por ejemplo, la presidencia de la República el que saque más votos. Tan sencillo como eso. Y que sean los alcaldes, igual los diputados, los que la gente quiera. Tan sencillo como eso, sin utilizar artimañas. Así es, nosotros tuvimos presencia en 14 departamentos, se visitaron 480 mesas electorales en 80 centros de votación. Estuvieron moviéndose nuestros observadores y sí, muchas de las inconsistencias que menciona la abogada Rafa se vieron. Una de las principales que se vio a las 5 de la mañana es que el custodio electoral no había llegado y las maletas electorales eran entregadas directas por las Fuerzas Armadas a los miembros MER. Hubo también un retraso en las entregas porque muchos militares no las entregaban porque no estaba el custodio. Entonces, al ver ya que eran las 8 de la mañana, entonces procedieron a entregárselas de un solo, ya que la ley electoral nos menciona de que es el custodio electoral que hace entrega de esta materia electoral. Maletas electorales abiertas, falta de fluido eléctrico, que eso ya es algo pues, que ya no está fuera de nuestro alcance. En un 95% de los centros de votación, falta de insumos de bioseguridad.
faltan insumos de bioseguridad, ya que la maleta decía que iba a traer sus guantes, sus mascarillas, y ellos lo dijeron, miren, y nos mostraban cuando nosotros estábamos observando lo que son la apertura en la instalación de la MER, que era la falta del tema de bioseguridad. Capacitación deficiente, como lo mencionaba, falta de tinta no indeleble, mucha de la tinta aplicada, con una servilleta se quitaba, y ellos lo observaban que al salir del centro de votación, con la servilleta no les quedaba la tinta. Inasistencia de los custodios, papeletas rotas, custodios electorales sin credenciales, conteos fraudulentos, que esto es lo que vamos a aclarar en los 3 partidos, hubo bastantes conteos fraudulentos, que como lo mencionaba el abogado Rafa, hay 1.143 actas que tienen incidencias, del cual solo iba un 63% del conteo el día que el Consejo Nacional Electoral saca este comunicado. Entonces falta todavía un 37% de ver, entonces significa que esta cantidad de actas va a ir sumando al momento de un escrutinio especial. Y falta de cuadernillos extras y un cruce de maletas electorales también. Conteo fraudulento, y vamos a detenernos después de la pausa también en eso. Insistimos, no se puede ni se vale que para las elecciones generales, si se hizo, pues ya se hizo, y hay que corregirlo, eso sí, en la interna, que vayan a salir gente que el pueblo hondureño no haya escogido. No se vale que sea un proceso electoral lo más cercano a la transparencia. Cuando digo, porque en ninguna parte del mundo es un proceso, honestamente, abogados, es un proceso al 100%. Bueno, pero debemos ir mejorando. Así es. Y esa es la idea. Y por eso valoramos la participación de los jóvenes en este proceso interno, que debe de ser igual o más su participación en el proceso de las elecciones generales. Que estén vigilantes antes, durante y después de este proceso de elecciones generales. Eso es muy, muy, muy importante. Falta de insumos de bioseguridad, que para noviembre vamos a estar seguramente con el mismo problema de la COVID-19, y entonces tienen que estar más atentos los miembros del Consejo Nacional Electoral con la gente que ellos designen para tener y ofrecer en las mesas electorales este tipo de insumos. Y un detalle, aunque no somos, ni lo hemos sido, ni queremos ser los militaristas en lo absoluto, para nada, pero yo creo que se debe de reconocer el papel que ellos jugaron. Porque fíjese que en todas esas incidencias yo no he escuchado, por lo menos no sé ustedes, y si lo han escuchado, díganlo con absoluta libertad, que los militares agarraron una urna o que favorecieron a determinado movimiento. Yo realmente no sé si han alguna incidencia de ese tipo, porque si ha ocurrido, también hay que denunciarlos, porque los militares están para proteger, y los policías, el proceso, cuidar de la ciudadanía, que no se presenten incidentes, pero de ahí que la gente vote por quien quiera votar. Yo creo que estos tipos de incidentes, que otros procesos, sí se ha hablado un poco, pero yo creo que esta vez, abogado Jerez y abogado Paz, yo no he escuchado, sinceramente, no he escuchado eso. De parte de nuestros observadores tampoco recibimos quejas de parte de las Fuerzas Armadas, que era una de las casillas que ellos tenían en su reporte preliminar que tenían que entregarnos de observación, y no tuvimos ninguna incidencia de parte de las Fuerzas Armadas. ¿Entregaban los custodios? Abogado Jerez, no sé si de parte suya. Sí, no, nosotros tampoco tuvimos incidencias en las que estuvieran involucradas las Fuerzas Armadas. De hecho, como mencionaba Fernando, en nuestro caso también hubo casos en los que no había custodio, y las Fuerzas Armadas no querían tampoco entregar la maleta de un solo a los miembros de mesa, sino esperar al custodio, lo cual es bueno, ¿no? Porque de alguna manera se trata de seguir ese debido proceso. Entonces, yo concuerdo con lo que usted dice, don Jorge Zelaya, y es que, bueno, ya quedaron en evidencia cuáles son las debilidades del sistema bajo este nuevo diseño institucional, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Sino que hay que presionar para que estas cosas se corrijan. Yo creo que también el Consejo lo ve como una lección aprendida, y pues ahí igual vamos a estar nosotros. Creo que eso es lo positivo, ¿no? Que son cosas que en gran medida sí se pueden corregir, otras que sí va a ser muy difícil, pero las que se pueden corregir sí pueden ayudar a que en noviembre las cosas sean mucho mejor, sobre todo porque en la mesa, al menos según la ley actual, ya habrían 14 representantes de partidos. Entonces, la gobernabilidad de la mesa es todavía más importante. Claro, es más importante, podría ser más compleja, pero va a ser más difícil que puedan hacer acciones irregulares ahí, porque ya no solo son 2, 3 partidos, sino que estamos hablando de 14 si participan todos en el proceso. Ojalá, y sería que todos tuvieran representación ahí, ojalá. Es bien difícil por el número a veces de
de membresía que tienen los partidos denominados entre comillas pequeños en el país. Pero en las democracias así se tiene que hacer y darle participación a todo el que quiera que se la rife y que se la juegue y que sea al final el pueblo que tome la decisión. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con estos dos jóvenes talentosos que nos honran primero con su presencia y después jóvenes. Imagínense ustedes, Rafael de 25 años, Fernando de 21, y están ahí involucrados en forma directa, observando el proceso electoral. Eso es bueno. Y la invitación también para más jóvenes, para otros jóvenes, a que se sumen también. Ahí es donde uno les dice, ¿y por qué te metiste a tal partido? ¿Por qué te metiste? Hay que meterse, porque los cambios deben de hacerse de adentro. Es más fácil hacerlo de adentro que hacerlo de afuera. No se trata solo de criticar por criticar. Claro que hay que sacar a muchísima de la gente que le ha hecho daño al país. El país está en las condiciones que está, porque quienes nos han gobernado, y aquí de todos, aquí no se excluye a nadie, nos tienen en la situación en que estamos, al borde de la desesperación, con una economía realmente complicada para la mayoría de la gente. La gente está sufriendo y no nos podemos desatender de eso. El hecho de que uno a lo personal diga, pucha, tengo la posibilidad de llegar al Congreso, de ser diputado, sí, pero ¿y qué? ¿Y qué voy a hacer al Congreso? ¿Y qué vamos a hacer los que tenemos esa opción, esa posibilidad con un país así como lo tenemos ahorita? Eso es lo que tenemos que ver. El país se está hundiendo cada día que pasa, con toda sinceridad, el país se está hundiendo. Entonces, debe la gente de rectificar y decir a quiénes van a llevar a cargos de elección popular, quién puede ayudar a resolver el problema de país, quién es la persona indicada, a quiénes quiere llevar al Congreso Nacional cuando el próximo Congreso tiene que elegir Corte Suprema de Justicia, tiene que elegir a un nuevo fiscal, tiene que elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, a una nueva Procuradora General de la República. Todo eso lo tiene que hacer el nuevo Congreso. Y si no saben escoger ustedes sus candidatos, pues vamos a seguir con los mismos vicios que estamos enfrentando en este momento. Pausa breve y regresamos con estos jóvenes talentosos que son los invitados la mañana de hoy aquí en El Diálogo, en la televisión y en Radio La Pausa. Nos quedamos en Facebook con Netel y con Alejandra. Gracias, Ethel, con mensajes a través de Facebook con las personas que están tanto dentro como fuera de nuestro país. Yo sé que el abogado Jerez tiene que retirarse, hay un compromiso previo, lo habíamos conversado y vamos a respetar indiscutiblemente agradeciendo su participación esta mañana. Abogado, ¿qué debe esperar la población en términos generales para esta elección del mes de noviembre, elecciones generales? Y ustedes, por favor, estén igual o más activos que en este proceso interno, estén vigilantes y estén ahí, y que las irregularidades, si es que se dan, Dios quiera que no, entonces denunciarlas y no permitir que lleguen al poder gente que realmente la población no los ha escogido. Gracias, abogado, yo sé que tiene que marcharse, sus palabras finales en relación a ello, por favor, y agradeciéndole infinitamente. Bueno, primero que todo, un gusto haber compartido con usted, don Jorge. Tuve la oportunidad incluso de compartir con sus hijos en la escuela y bueno, el tiempo pasa y todos crecemos, entonces siempre es un placer. También con Fernando, el que compartimos varias actividades con la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Lo que esperamos es, primero, que el Consejo Nacional Electoral resuelva las inconsistencias, que declare ganadores a quienes legítimamente obtuvieron la mayor cantidad de votos. Esto puede ayudar a recobrar un poco la confianza, reconstruir un poco la institucionalidad y después, bueno, que se hagan los correctivos y que también a otras instituciones que les compete, como el Congreso y el Registro, pues hagan su trabajo para que desde la convocatoria ya tengamos un proceso electoral general con mejores índices de integridad electoral. Nosotros vamos a estar acompañando el proceso. Lo que usted menciona es importante, sí es muy importante resaltar cuáles son las lecciones aprendidas, pero no dejar de estar ahí, ¿no? Y el mensaje a los jóvenes es ese. Muchos están descontentos y decepcionados, pero eso no tiene que ser motivo del por qué alejarse de la política, todo lo contrario, es motivo para poder estar ahí y presionar para que las cosas se hagan bien y sobre todo participar, ¿no? Que al final la política es para eso. Así que ahí vamos a estar, seguramente se dará otra oportunidad para compartir las lecciones aprendidas y espero yo los correctivos
y bueno, ahí vamos a estar presentes, así que un placer y saludos a todos. Todo lo contrario, el placer es nuestro y ya que usted hizo mención de ello, yo con Cene María por cuestiones de edad, es que fueron más, pero Jorge, Rafael, Juan Fernando, yo recuerdo que usted era menor ahí en el campo, es decir, menor mientras, bueno, por ejemplo, si ellos estaban en quinto, usted estaba en segundo, en primero, o sea, por cuestión de diferencia de edad, pero nos hace sentir orgullosos ver jóvenes así como usted, ver jóvenes como Fernando que estén involucrados en forma directa. Le digo, igual, su mamá, su papá, toda la familia, sé que están orgullosos de ustedes. Y el conocerlos, y el verlos desde chiquito cuando corrían ahí, por ejemplo, y verlos ahora convertidos en profesionales, en gente de bien, que están luchando por cambiar el país. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos los que pasamos ya y que estamos en esa etapa de ir, como dicen afuera, y que nos tengan como asesores, o por lo menos escuchándonos ahí. Abogado, gracias y el cariño. Saludos, por favor. A usted, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, abogado Rafael Jerez, joven profesional que ha compartido con nosotros, es asesor en ASJ y nos ha honrado, por supuesto, con su presencia. Abogado Paz, ¿qué podemos esperar ya dando como un hecho en estas elecciones internas? Ya el Partido Nacional tiene definido su candidato, indiscutiblemente. El Partido Libre igual podría ser una duda porque tienen que revisarle todo eso, pero todo apunta a que va a ser el abogado Yanni Rosenthal, de acuerdo a lo que está sucediendo. Y luego el resto, como usted mismo lo ha dicho, y el abogado Jerez, 11 partidos más, porque son 14 en total. Pero bueno, podrán venir alianzas, a lo mejor, eso casi estoy seguro se va a dar. Pero lo más importante es que en las elecciones generales del mes de noviembre, ustedes, como le decía el abogado Jerez, estén vigilantes antes, durante y después de este proceso de elecciones. Así es, estimado Jorge, como lo mencionábamos, es importante de que se dé esa participación a los jóvenes, que se le deje estar antes, durante y después, ya que somos veedores de este proceso, porque eso ya le da un poco más de credibilidad a todo este proceso. Muchos observadores, fue primera vez que han estado, en el caso de nosotros, varios de nuestros observadores, estuvimos pasado 28 como observadores internacionales en El Salvador. Parte de nuestra comitiva fueron 20 jóvenes que estuvieron observando. Entonces, muchos de esos 20... 20 que fueron de aquí. De Honduras, El Salvador. 20 jóvenes hondureños pertenecientes a la red estuvieron presentes en el proceso de observación de elección de diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Legislativa y a los alcaldes que ya se llaman concejales, a los concejales. Entonces, ya venían con un poco de experiencia. Entonces, estos jóvenes fueron nombrados como los jefes de cabezas en cada departamento y en algunas zonas donde hubieron más, para que pudieran orientarlos, porque muchos de estos jóvenes, teníamos jóvenes de 18 años observando. Entonces era primera vez y ellos les motivaba y a la vez se decepcionaron un poco, porque ellos esperaban observar situaciones diferentes a las que vieron. Como nosotros lo hablábamos y tocamos un poco el tema de un conteo fraudulento, un conteo donde a muchos observadores no se les permitió ingresar al conteo de votos y que el conteo de votos es público. Lo vivimos en muchas de las escuelas y como se lo comentaba, tras cámaras, donde pudimos observar uno de los incidentes un poco más fuertes fue en la escuela Simón Bolívar. Inclusive qué casualidad que ahí también me lo mencionaba, que es parte de su hijo coordinaba, que vimos hasta partidos políticos peleando entre ellos mismos. El mismo partido político de otras corrientes peleando fuertemente que casi a los golpes se van. Sí. Entonces, por cuestiones de seguridad, muchos de los observadores se sacaron inmediatamente porque no podemos exponerlos tampoco. Pero sí necesitamos de que hayan más jóvenes en este proceso de veeduría social. Ahora nos preguntaban, la transcripción, la verificación de las actas, las adulteraciones que se han presentado, ¿cómo están manejando ustedes eso? Porque es muy importante antes de finalizar. Hay gente que se pregunta y los que van a cargos de elección popular y que se sienten afectados de una u otra manera dicen, bueno, realmente cómo presentar la demanda, o sea, la queja y que se verifique. Entonces, ¿cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo? Ok, nosotros el pasado sábado tuvimos acceso a lo que son al escrutinio de actas que estaban en el Hotel Plaza San Carlos y el Hotel Honduras Maya de los 3 partidos políticos, donde verificamos los 5 procesos que ellos están haciendo. El primero es la transcripción, que es donde le cae la acta que se escaneó en la bodega NIFOP, cae inmediatamente al sistema y se transcribe una vez. De ahí, aleatoriamente, a uno de los otros 99 personas que están ahí, de las 99 personas, viene la verificación de esa acta, que vuelve a transcribir esa acta. Luego viene el monitoreo de la transcripción, que es una persona verifica la transcripción para que ellos lo único que hacen ahí es lo que les llega lo transcriben.
Ahí si hay errores lo verifican más adelante. Después de eso viene el monitoreo de actas, que eso ya lo hace el personal del tribunal, que es ahí donde se va a verificar esas inconsistencias. Porque muchas de las actas se vio de que la cantidad de votantes eran 240. Y un candidato a diputado, candidato a alcalde o a nivel presidencial se dio que tenía 600 marcas. Entonces, ¿cómo es posible que hayan 600 marcas si solo hubieron 240 votantes habilitados? Entonces, ahí es donde empiezan esas inconsistencias y luego pasa a un sistema de resultados. Pero es ahí donde el tribunal va a hacer un escrutinio especial a todas esas actas con inconsistencias. Como lo mencionábamos, lleva un 63% de las actas escrutadas y habían 1.149 actas con inconsistencia, a un 63%. Eso quiere decir que según la tendencia que lleva de actas con errores, que aproximadamente cuando ya lleguemos a un 100% de las actas van a haber un promedio de 2.000 actas con dificultades, con problemas, con errores, ya sean errores malintencionados o ya errores de dedo, que tal vez fue que no se mira muy legibles los números y todo eso, que es donde va a proceder el Consejo Nacional Electoral a hacerlo público, todo ese escrutinio de esas actas especiales. Sí, bueno, pero hay un tiempo. Así es. Hay un tiempo estipulado. Recordemos de que ellos tienen hasta el 15 de abril para dar los resultados oficiales, pero recuerden que esos resultados oficiales aún se pueden impugnar. Entonces no es que el 15 de abril se termina y ya declaran los ganadores y ahí termina todo el proceso. Después del 15 de abril aún se pueden impugnar esos resultados. Bueno, abogado, yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado. Continúen, sigan en esa lucha y sepan que tienen el espacio, que es lo que podemos ofrecerles, y el motivarlos como jóvenes. 21 años tiene usted. 21 años, así es. Tiene camino por recorrer amplísimo y bueno, sigan. Sé que tienen el apoyo de la familia, de sus papás, pero también es importante en los medios de comunicación abrirnos un poco más y a que estos jóvenes entren de lleno y nos den de lección también. Así como los que tenemos la edad que yo ya tengo, podemos ayudar en cuanto a darles una opinión, algún asesoramiento eventualmente. Son jóvenes talentosos que tienen muchísima capacidad y que entonces son los que van irrumpiendo, entrando sin atropellar a nadie, como dicen, pero tienen que entrar. Esa es una ley de la vida, ese es un proceso normal. Así que, abogado Paz, felicitarlo una vez más. Gracias. Y decirles que bueno, aquí lo que podemos hacer nosotros es ofrecerles la apertura al 100% y que cuentan en BTV, en nuestros canales, que son 7, en nuestras 8 estaciones de radio, en el Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, pues la apertura realmente que se merecen. Y felicitarles sus palabras, por favor, finalmente. Muchísimas gracias. Siempre cierro con esta frase del 16º presidente de Estados Unidos, que el voto es más fuerte que una bala. Es una frase que impacta porque un voto puede generar un cambio. A veces dicen, no, pero es que mi voto no va a generar impacto, pero un voto es más fuerte que una bala. Invito a los jóvenes a que se puedan unir a cualquier organización que impacte, que tenga incidencia, para que puedan generar un cambio por Honduras y para Honduras. Bueno, un voto es más fuerte que una bala. Y el presidente Bukele de El Salvador también dice, votación masiva anula fraude. Así es. Entonces, que la gente participe, Hay gente que dice, ¿por qué voy a participar? Si hay mucho corrupto. Bueno, saquen los corruptos participando, votando y participando. Eso es importante. Una vez más, abogado Fernando Paz, muchas gracias. Es un placer haberlo tenido acá. Muchísimas gracias. Lo felicito y continúe por favor así. Antes de cerrar, quiero felicitar, me decía mi esposa, amor, claro que me acuerdo, está cumpliendo años hoy Alejandra Fortín, nuestra nuera. Nos hace felices con esos 3 nietos. Gracias. Jorge, mi hijo, cumple mañana, ella cumple hoy, 33 años. Cumple ella hoy y mi hijo mañana, la misma edad, 33. Felicitaciones y gracias por hacernos tan felices. No tienen ni idea, bueno, los que sí son abuelos, somos abuelos, ya lo saben perfectamente. La satisfacción que experimentamos los fines de semana cuando ellos salen a veces de, mamá, ¿podemos llevar a los niños? Para nosotros es una felicidad extraordinaria. Así que Ale, que pases, bueno, vamos a estar juntos, primero Dios, hoy, y te queremos muchísimo. Estamos muy orgullosos de ti y gracias por hacernos felices. A mi hijo primero, a nuestro hijo y a nosotros también con los nietos. Así que felicitaciones. Gracias, Lick, una vez más. Ha sido un honor, abogado, que haya estado con nosotros y también al abogado Jerez que estuvo vía Zoom.
Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV y nuestras estaciones de radio. Se debe realmente reconocer el arduo trabajo realizado por los partidos políticos, así como también por los miembros del Consejo Nacional Electoral en el pasado proceso. Sin embargo, a un futuro las autoridades deben evitar crear zozobras en la población a la hora de emitir esos resultados oficiales, porque la gente se comportó a la altura y llegó a las urnas los que son de Libres, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Estas elecciones internas nos han dejado una lección: no cometer los mismos errores en el mes de noviembre cuando estemos en las elecciones generales. Esto podría comenzar a fragmentar la democracia débil de nuestro país. Yo creo que a esta altura nadie gana con ello, porque esos procesos es que medio mantienen a la gente con una relativa tranquilidad. Porque si miramos ya más adelante, la gente está sufriendo y pasando calamidades en el país. Y si sumamos a eso la crisis por la COVID-19, la crisis económica, la falta de empleo y todas otras cosas, a problemas políticos en estas contiendas sería realmente lamentable. A todos y a todas, repetición decía hoy a las 11 en punto de la noche, les agradecemos. Ethel Valladares, Alejandra Rivera y Efel Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí con Hola Honduras. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya fue presentado.